desaparición forzada de personas es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma, ya sea aprehensión, detención o secuestro, seguida de su ocultamiento o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa persona, privándola así de los recursos y las garantías legales. La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando los hechos son cometidos por el Estado a través de sus agentes o a través de personas o grupos de personas que actúen con la autorización o apoyo del Estado. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometen de manera generalizada como la multiplicidad de víctimas o sistemática como parte de una práctica frecuente. La normativa internacional consagra una definición de víctima que incluye a la persona desaparecida y a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, incluyendo así a los familiares de la víctima. La desaparición forzada es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos, tales como el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a la integridad personal, a un trato humano y a la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso, a un recurso efectivo y a las garantías judiciales y, por supuesto, el derecho a la vida. Se entiende que es un delito continuado y permanente, es decir, que el delito se sigue cometiendo todos los días desde la desaparición de la persona hasta que se establezca el destino o paradero de la misma. Es un delito imprescriptible, lo que supone que el delito y la acción penal derivada del mismo no desaparecen por el paso del tiempo. Bien, las principales diferencias entre la desaparición forzada y el secuestro son: el secuestro se refiere a la privación de libertad sin que exista la negativa a reconocer dicha privación de libertad, contrario a lo que ocurre en la desaparición forzada. El secuestro supone una privación transitoria de la libertad que comporta normalmente a un propósito, a diferencia de la desaparición forzada cuyo propósito es la desaparición misma. Además, el secuestro es un delito instrumental, es decir, un medio para conseguir un fin diverso, mientras que la desaparición forzada es un fin en sí misma. La desaparición forzada de personas es prohibida por el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Además, es considerada un delito penal prohibido por la Ley 589 de 2000, recogido en el artículo 165 del Código Penal colombiano. Además, la desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos cuando estos hechos son cometidos por el Estado a través de sus diversos agentes, en tanto que esta violación de los derechos humanos, la desaparición forzada, genera una responsabilidad internacional del Estado ante organismos internacionales. Esta responsabilidad también se desencadena cuando el Estado no investiga los hechos ni sanciona adecuadamente a sus autores. Finalmente, la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad cuando, entre otras características, los hechos se cometen de manera generalizada o sistemática, y en estos casos los presuntos autores pueden, con ciertas condiciones, ser sometidos a juicio y sancionados por la Corte Penal Internacional o mediante la aplicación del principio de jurisdicción universal. Los mecanismos previstos en la Ley 589 de 2000 son los siguientes: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente, el Registro Nacional de Desaparecidos y finalmente la Administración de Bienes de Personas Desaparecidas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas apoya y promueve la investigación del delito de desaparición forzada con pleno respeto de las competencias institucionales y de las facultades de los sujetos procesales. Por otro lado, diseña, evalúa y apoya la ejecución de los planes de búsqueda de personas desaparecidas y conforma grupos de trabajo para casos específicos.
El mecanismo de búsqueda urgente es un dispositivo público y gratuito que facilita la realización en forma inmediata y por cualquier autoridad judicial de todas las diligencias necesarias tendientes a la localización del desaparecido y aquellas encaminadas a prevenir la comisión del delito. Además, aunque no está expresamente establecido en la ley, el mecanismo tiende a recoger elementos de pruebas del delito. Para solicitar la activación del mecanismo lo puede realizar cualquier persona, los agentes y demás miembros del Ministerio Público y los servidores públicos que por cualquier medio se enteren de que una persona ha sido probablemente desaparecida y deberán de activar el mecanismo o dar aviso de los hechos ante cualquier autoridad judicial. El mecanismo de búsqueda urgente va a terminar cuando la persona es hallada privada de la libertad, cuando la persona es hallada sin vida y cuando ya han transcurrido 2 meses desde el inicio de la búsqueda de la persona desaparecida y se hubieran practicado todas las diligencias conducentes para dar con el paradero de la víctima y eso no tuvo ningún éxito. El mecanismo de búsqueda urgente es un dispositivo público y gratuito que facilita la realización en forma inmediata y por cualquier autoridad judicial de todas las diligencias necesarias tendientes a la localización del desaparecido y aquellas encaminadas a prevenir la comisión del delito. Además, aunque no está expresamente establecido en la ley, el mecanismo tiende a recoger elementos de pruebas del delito. Para solicitar la activación del mecanismo lo puede realizar cualquier persona, los agentes y demás miembros del Ministerio Público y los servidores públicos que por cualquier medio se enteren de que una persona ha sido probablemente desaparecida y deberán de activar el mecanismo o dar aviso de los hechos ante cualquier autoridad judicial. El mecanismo de búsqueda urgente va a terminar cuando la persona es hallada privada de la libertad, cuando la persona es hallada sin vida y cuando ya han transcurrido 2 meses desde el inicio de la búsqueda de la persona desaparecida y se hubieran practicado todas las diligencias conducentes para dar con el paradero de la víctima y eso no tuvo ningún éxito. Bueno, con respecto al formato único de personas desaparecidas, es un documento que contiene los datos que deben diligenciar las autoridades judiciales o administrativas para incluir en el Registro Nacional de Desaparecidos. Y este pues constituye una herramienta para la identificación de las personas desaparecidas que puedan ser halladas. Cabe aclarar pues que es de suma importancia el diligenciamiento por los funcionarios judiciales ante quienes se presente una acción penal por el hecho criminal. Importante también tener en cuenta el mecanismo de administración de los bienes de las personas desaparecidas, pues pueden ser autorizados por parte de algún funcionario judicial como curador al cónyuge, compañero o compañera permanente, alguno de los padres, algún hijo del desaparecido. Quien sea designado como curador asumirá provisionalmente la administración de todos o parte de los bienes que irán manejados por la persona. Adicionalmente, puede ser autorizado para seguir recibiendo el salario o los honorarios y los beneficios en seguridad social y salud a los que tuviese derecho la persona hasta que sea liberada o que se establezca su paradero. Hay que tener en cuenta los mecanismos internacionales de prevención disponibles frente a la desaparición forzada. Encontramos 2. El primero, que son los mecanismos de acciones urgentes en el sistema de las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó en 1980 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para dar seguimiento a este fenómeno. El grupo de trabajo se ocupa de recibir casos individuales recurriendo a procedimientos y acciones urgentes para impedir nuevos hechos violatorios, aclarar el paradero de las personas desaparecidas, tramitar denuncias y canalizar información entre los estados y las familias afectadas. Y encontramos también las medidas cautelares y provisionales en el sistema interamericano, donde en casos de gravedad y urgencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar al Estado la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a dichas personas. Igualmente, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede solicitar la adopción de medidas provisionales. En el marco del respeto a la dignidad humana, las víctimas y los familiares de personas desaparecidas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias y la causa de los hechos, el paradero y la suerte de sus seres queridos. Conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda urgente. Y tienen derecho a que se adelante una investigación eficaz y oportuna que permita la identificación y sanción de los responsables. Pues los anteriores derechos requieren que las víctimas reciban una atención y protección inmediata, que se les informe sobre el proceso y que estén representados a través de la Defensoría del Pueblo. Procedimientos penales que existen en Colombia para la investigación y sanción de los responsables de delitos de desaparición forzada actualmente son dos. Procedimiento penal ordinario, que puede ser aplicable a todos los casos de desaparición forzada con independencia de quiénes sean los autores o las víctimas. Procedimiento en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que es aplicable cuando los hechos son cometidos por grupos armados al margen de la ley, pero que sus miembros se han desmovilizado colectiva o individualmente y se han acogido al procedimiento penal que dicha ley establece. Los delitos de desaparición forzada deben ser investigados por medio del sistema penal acusatorio, el cual otorga un papel destacado a la víctima y a sus derechos. Las instituciones competentes en el proceso penal son la Fiscalía General de la Nación, encargada de la investigación de los hechos y acusación de los presuntos responsables. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que tiene un papel determinante en los procesos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La Procuraduría General de la Nación, que vigila que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia. La Defensoría del Pueblo provee a las víctimas que lo requieran un defensor que garantice la representación judicial y la defensa de sus derechos. Y finalmente los juzgados y tribunales, que son los órganos facultados para imponer una sentencia condenatoria y ordenar la reparación a las víctimas por los delitos de desaparición forzada. Toda víctima o familiar de una víctima de desaparición forzada puede realizar una denuncia de manera escrita o verbal. Dicha denuncia debe contener datos de identificación de la persona como nombre, identidad, lugar de residencia, sus rasgos y características morfológicas. Adicionalmente, datos del lugar y la fecha de desaparición, posibles testigos, si se tienen datos sobre el posible autor de los hechos y finalmente, si fuese posible, presentar un documento de identidad de la víctima. La Ley 975 del 2005, conocida comúnmente como Ley de Justicia y Paz, establece un modelo para la persecución de los delitos, entre ellos la desaparición forzada. Cuando estos son cometidos por personas que se han desmovilizado y acogido a la ley, las investigaciones pasan a ser responsabilidad de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación. La víctima o el familiar de la persona desaparecida forzosamente debe solicitar y diligenciar en su totalidad dos formatos: el registro de hechos atribuibles a los miembros de los grupos armados al margen de la ley y el formato nacional para la búsqueda de las personas desaparecidas, presentándolos ante la Unidad Nacional, los grupos satélites o ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales. La entrega y el diligenciamiento de ambos formatos es gratuito y se les debe brindar la asesoría necesaria. El Ministerio Público está conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales. La Procuraduría General de la Nación tiene como función velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y lo hace a través de tres funciones misionales: la función preventiva, la disciplinaria y la intervención en la actuación penal. La Defensoría del Pueblo. Esta es la responsable de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Debe brindar asistencia y orientación legal a las víctimas que acuden a ella. De igual manera, esta Defensoría puede remitir a las instituciones competentes de la investigación y la sanción
Solo es necesario acudir a cualquiera de las oficinas de la Defensoría, llamar por teléfono o enviar una carta, comunicación escrita o correo electrónico. El personero distrital y municipal, puede intervenir en los procesos judiciales que se tramiten por hechos constitutivos de desaparición forzada de personas, procurando asegurar la efectiva administración de justicia ante una autoridad judicial, y también su cercanía frente a los hechos más recurrentes de desaparición le posibilitan la denuncia penal, la iniciación de la investigación disciplinaria o la recolección de las pruebas pertinentes que determinan el éxito de una investigación. Este procedimiento es coordinado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y permite acceder a una ayuda de asistencia humanitaria destinada a los afectados por violaciones de los derechos humanos. La asistencia humanitaria en los casos de desaparición forzada ha sido solicitada en la práctica a partir de la declaración de muerte presunta. Para iniciar el trámite civil de declaración de muerte presunta por desaparición, el Código Civil exige que hayan transcurrido al menos 2 años sin que se haya tenido noticia del ausente.